Forestal. Hoy os dejo en manos de Francisco Villaspesa, que es vocal de nuestra Junta de Gobierno y que va a ser quien presente y modere este Café Forestal. Paco, todo tuyo. Pues nada, muchas gracias, Raúl. Nada, también daros la bienvenida a este nuevo Café Forestal, que es el sexto de este año, aunque ya es el 46º desde que comenzamos esta iniciativa aquí en el Colegio de Forestales, y este caso lleva el título de cómo monitorizamos la fauna silvestre. Este tipo de encuentros que se han creado en el colegio, por lo que buscan es pues, tocar diferentes aspectos de nuestra profesión, por lo que también es muy importante que cualquier iniciativa que tengáis o aspecto que queráis conocer sobre la profesión o temática, pues nos la hagáis llegar para tenerlo en cuenta para futuros cafés forestales. Antes de nada, pues agradecer vuestra presencia en este café forestal y sobre todo especialmente a nuestro ponente de hoy al que paso a presentar. Se llama Pablo Palencia, es investigador postdoctoral del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, el IREC, que está en Ciudad Real. Sus líneas de investigación se enfocan sobre todo al cálculo de densidad de poblaciones y abundancias, y para ello habitualmente trabaja con cámaras de fototrampeo y con transectos lineales de observación directa. El objetivo de este café forestal de hoy es describir y discutir estas herramientas de trabajo y metodologías utilizadas en la actualidad para el seguimiento de fauna silvestre, principalmente en cuanto a mamíferos y estimas de abundancia se refiere. Antes de darle la palabra, pues solo dar dos pinceladas en mi labor profesional que hemos utilizado el sistema de fototrampeo para las estimas poblacionales, pues con el lince ibérico con el que he trabajado durante mucho tiempo, pues las cámaras de fototrampeo son una herramienta fundamental para las estimas de la población. Por ejemplo, en el 2002 se estimó que solo había 94 ejemplares en toda España y por consiguiente en todo el mundo, y eso se hizo a través de las cámaras de fototrampeo. O sea que es una herramienta fundamental que nos da información para la toma de decisiones. Y actualmente en el Parque Nacional de Ourense y Monte Perdido estamos haciendo un estudio de las poblaciones ibéricas en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid y de Gato Montés, y la metodología también es con cámaras de fototrampeo. Entonces, una herramienta que Pablo Palencia nos comentará cómo se puede utilizar para la monitorización de fauna silvestre. Y bueno, sin más, pues estamos convencidos de que esta charla va a ser muy, muy atrayente y resultará muy interesante, y cedo la palabra a Raúl. Muchas gracias, Paco. Nada, simplemente para recordaros cómo podéis interactuar hoy en la jornada. A diferencia de otros cafés forestales, hoy vamos a tener la sesión como dividida en 3 bloques, con lo cual va a haber distintas oportunidades para ir lanzando vuestras preguntas. Las tenéis que hacer siempre en el botón de preguntas y respuestas, no en el botón del chat, por favor. El botón del chat utilizadlo para cualquier otra cosa o incidencia que os pueda surgir con respecto a la organización o algún tema que queréis simplemente comentar. Pero las preguntas el moderador las va a coger de esa bolsa que hay ahí, ¿no? De ese botón de preguntas y respuestas. Como os han dicho, la sesión va a ser grabada y esto es importante también que lo sepáis por si queréis intervenir también levantando la manita, ¿no? Ese botón que tenéis con la manita, también tenéis la oportunidad de decir, pues bueno, pedir la palabra en un momento dado y el moderador, si procede, os dará paso. Dicho esto, os vamos a lanzar una encuesta para saber un poco el perfil profesional del público que tenemos hoy y nada más. Os dejo con Paco, que va a daros lectura de esos resultados y ya pasamos a lo bueno de hoy, ¿no? Que es la charla. Así que todo tuyo. Pues nada, ya parece que ha contestado todo el mundo a la encuesta y os paso a comentar. El mayor porcentaje de los asistentes tienen un perfil autónomo, ¿no? Son trabajadores autónomos. El siguiente sería los desempleados, seguido con un 17% de personal de la administración pública, pueden ser funcionarios, interinos, personal laboral, así como de la empresa privada. Y por último estaría la empresa pública, como puede ser a lo mejor Traxa o Sarga, y en último porcentaje, con 2 personas asistentes, son estudiantes. Entonces yo creo que ya con esto, Pablo, te das una idea un poquito de nuestro perfil de los asistentes, y sin más, pues te cedemos la palabra. Genial, muchas gracias. Entiendo que ya podéis ver mi presentación y nada, muchas gracias por la oportunidad al colegio y, bueno, y a los moderadores y demás por la invitación y por la colaboración y espero que tengamos una charla agradable para todos. Antes de nada, que siempre se me suele olvidar, ya tenéis aquí mi correo electrónico para cualquier duda que pueda salir
de la charla y que queráis consultar en próximos días, meses o años. Estaré encantado de ayudaros. Y nada, deciros también que bueno, seguramente lo sepáis, pero la presentación la compartiremos al terminar durante la semana que viene, más o menos. Entonces, nada, que sepáis que vais a tener esta presentación disponible para editar, que no sé que haya algún error de última hora, así que he puesto mucho material ahí para que tengáis a mano, así que sepáis que va a estar disponible. Pues bueno, entrando ya en faena, digamos, como ya bien han dicho en la introducción, la charla la vamos a enfocar en la fauna silvestre y en la monitorización, entendiendo por monitorización todo lo que es el seguimiento de las poblaciones y bueno, esto igual. Intentaré ir poco a poco, pero bueno, supongo que para todos será familiar que la fauna silvestre es muy relevante en gran variedad de aspectos. Aquí, por ejemplo, pongo unas cuantas cifras de un estudio que se hizo en Reino Unido, pero bueno, si se hiciera en España tendríamos resultados muy similares en los que vemos que numéricamente, digamos que si cuantificáramos todos los ciervos o linces o conejos que hay en España, pues realmente tendríamos una cantidad de individuos realmente importante, y esto es, por ejemplo, lo que trata de reflejar este trabajo, que decía o señalaba que en el Reino Unido había más de 300.000 ciervos, decía, por ejemplo, que tejones estaban por encima de los 200.000, en fin, el número de individuos de cada una de estas especies de fauna silvestre es bastante relevante. Si nos acercamos un poco más a nuestro entorno, os pongo aquí unos datos que manejamos desde el IREC, desde el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, y vemos básicamente lo mismo, que ves esta línea roja, pues la cantidad de ungulados silvestres en relación a ungulados domésticos que hay en la provincia de Ciudad Real, pues está en números similares. Esto ya nos da una idea de que realmente la cantidad de individuos que tenemos es bastante importante, que no es algo marginal, digamos. Si nos centramos y vamos afinando un poco más la escala, y os pongo aquí un ejemplo de un trabajo de revisión que se hizo en jabalí en el 2015, pues aquí lo que se hizo es, a partir de las bolsas de caza, es decir, los individuos cazados en prácticamente todos los países de Europa, se evaluó un poco, se monitorizó la tendencia que estaban teniendo las poblaciones de jabalí. Y bueno, señalo aquí en línea roja los datos de España y se ve claramente pues la tendencia creciente que están teniendo las poblaciones en España y en todos los países de Europa prácticamente en esta especie en cuestión. Luego vamos a ver otros ejemplos que tenemos justamente el patrón inverso, es decir, las poblaciones van disminuyendo. Estas tendencias, ya sean al auge o tendencias regresivas, pero si nos centramos en esa tendencia creciente, por ejemplo, los ungulados, pues obviamente están generando problemas o situaciones tanto al ecosistema, en el Parque Nacional de Cabañeros, por ejemplo, por poner un ejemplo más próximo quizá para la mayoría de nosotros, pues las altas densidades de ciervo que hay, que están por encima de los 30 o 40 individuos por kilómetro cuadrado en las zonas de mayor densidad, la zona de la Raña y la zona de pastizal, pues obviamente la presión por herbivoría que tenemos por las propias poblaciones de ungulados silvestres, pues afecta directamente a la vegetación, ¿no? Y a la regeneración de ese bosque y de ese matorral. Y si nos vamos, por ejemplo, con problemas de atropellos, igual, pues sabéis que los ungulados en esta tendencia que están teniendo creciente, como hemos visto en jabalí, pero que también podría ser común en ciervo, en corzo y en otros ungulados ibéricos, pues también están generando problemas de atropellos, por ejemplo. Si pensamos en otras especies, pues ahora pondré un ejemplo del urogallo, de un trabajo que hubo reciente, pero obviamente también interactúan con otras especies. De manera que, como idea general, pues digamos que estas tendencias de la fauna silvestre generan ciertas interacciones con otras especies y con el medio, o con su propia especie, o incluso con las personas humanas, que ponen de manifiesto la importancia de hacer el seguimiento o monitorización de la fauna silvestre. Si bien decía que
los ungulados o hay algunas especies que están en tendencia creciente, sus poblaciones, también señalaba ya que hay otras especies que justamente tienen el patrón contrario. Os pongo aquí un ejemplo de la liebre europea, que bueno, pues igual. La tendencia de esta especie en buena parte de los países de Europa y también España, aunque aquí en este estudio no se incluyó España, pues sería un claro ejemplo de especies que están disminuyendo. En general, las especies, dicho así muy a gran escala, las especies de caza mayor están teniendo un auge hacia la expansión, tanto en número como en distribución geográfica, mientras que las especies de caza menor, pues liebre, perdiz, conejo y demás, están teniendo el patrón contrario. Pongo aquí un trabajo que se publicó hace menos de un mes sobre el urogallo, por ejemplo, otra especie en la cordillera cantábrica, pues que ya veis lo que hablábamos, no solo el número de individuos, que actualmente se estimó que había menos de 200 urogallos en toda la cordillera cantábrica, obviamente, y bueno, sí, en toda la cordillera cantábrica, ¿no? Descartando la población de Pirineos. Pero si nos fijamos en la distribución, pues veis cómo a finales de los 70 ocupaba prácticamente toda la cordillera, incluso desde Galicia a Cantabria, y actualmente pues únicamente los individuos, esos menos de 200 individuos que tenemos, pues están muy localizados a esta zona de aquí, ¿no? Y bueno, en este contexto, para todas estas gráficas que yo venía señalando, y ya pues en el caso del urogallo ya hablaba de número de individuos, pues necesitamos cuantificar el número de individuos que hay en la población, es decir, la abundancia poblacional. Podemos trabajar con abundancia que hace referencia al número de individuos total en la población, pues en la introducción ha mencionado Paco, en el año 2002 había tantos linces en Doñana. Yo acabo de mencionar que actualmente hay menos de cuadrado. También he hecho mención durante las primeras diapositivas a la densidad de ciervos en Cabañeros. En cualquier caso, tener en cuenta que cuando vaya alternando con los dos términos nos dan información muy similar. Si sabemos el número de individuos por kilómetro cuadrado, es decir, por unidad de superficie, y sabemos la superficie que tiene nuestro área de estudio, que puede ser un parque, un espacio protegido o una finca privada, si multiplicamos esa densidad por la superficie de ese área de estudio, vamos a tener la abundancia, es decir, el número total de individuos en la población, ¿vale? Y aquí, como decía, pues os dejo los dos términos, densidad absoluta y abundancia, para que los tengáis para un futuro, y añado y aprovecho para definir un nuevo término que es abundancia relativa. La abundancia relativa, y durante la presentación veremos varios ejemplos, es muy importante señalar que no es la abundancia, ¿vale? La abundancia es el número total de individuos en la población. Mientras que la abundancia relativa es un indicador que obviamente sí está relacionado con la abundancia, pero que no nos va a estar hablando de número de individuos ni tampoco de densidad. Un ejemplo de abundancia, pues si por ejemplo hacemos un transecto X kilómetros, 5, 10, los que sean, y vemos 3 individuos o 3 indicios de alguna especie, ahí estaríamos hablando de abundancia relativa, es decir, observaciones por kilómetro, por ejemplo, o si estamos pensando en aves y hacemos estaciones de escucha y decimos, pues hemos escuchado 4 especies o 4 individuos de una determinada especie durante el tiempo que duraba la estación de escucha, pues eso es abundancia relativa, porque no estamos diciendo el número de individuos en la población, ¿vale? Entonces son 3 términos importantes y sobre prácticamente los que va a girar toda la charla, y quería dejarlo claro, ¿vale? Abundancia, número total de individuos, densidad, número de individuos por unidad de superficie, y abundancia relativa. Las unidades aquí ya son muy variables, pero nunca nos va a decir el número de individuos, sino algo relacionado con el número de individuos o con la densidad. Vale. Y ahora otros dos términos que seguramente también no sean familiares, pero bueno, me gusta aclararlos al inicio de la charla para que vayamos todos más o menos de la mano, que son precisión y exactitud. Ahí os dejo la definición, pero voy a
voy a apoyarme en esta diapositiva mejor para explicarlo, que creo que se entiende bastante mejor. Precisión, vamos a hablar del grado de dispersión que tienen nuestros estimas o nuestros valores que estemos calculando, pues no sé, si vamos a un parque y contamos el número de linces, por ejemplo, si salimos un día y contamos 7 linces, y salimos al siguiente día y contamos 12 linces, salimos al siguiente día y contamos un lince, en este ejemplo hemos tenido 3 errores muy dispersos. Eso tendría una precisión baja. ¿Cuánto tendría una precisión alta o muy alta? Pues si salimos un día y contamos 7, salimos otro día y contamos 7, salimos otro día y contamos 6. Ahí estaríamos hablando de una precisión alta. Es decir, los puntitos negros que se ven en esta diana están muy juntos. Si están muy separados, la precisión sería baja. ¿Vale? Y respecto a exactitud o accuracy, en término en inglés, nos estaría diciendo cómo de bueno es nuestro método respecto al número real de individuos que hay en la población. Es decir, si sabemos que en una determinada población hay 20 individuos y nosotros aplicamos un método y nos dice que hay 21, volvemos a aplicarlo y nos dice que hay 19 y volvemos a aplicarlo y nos dice que hay 20, eso es un método muy exacto, ¿vale? Porque los valores que estamos estimando se acercan mucho al valor real de la población. En cambio, si, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, hay 20 individuos en la población, pero nuestro método nos dice que hay 30, al repetirlo nos dice que hay 31 y al repetirlo nos dice que hay 29, aunque esos 3 valores estén muy juntos, lo que nos está diciendo es que hay un sesgo, en este caso positivo, estaría sobreestimando el valor de abundancia en este caso, ¿vale? Entonces, precisión, ¿cómo de cerca están los valores que estimamos entre sí? Y exactitud, ¿cómo de cerca están respecto al valor real? Vale. ¿Cómo hacemos un diseño de muestreo? Pues a priori la aproximación más correcta siempre sería salir al campo y explorar sobre qué ambiente nos vamos a enfrentar o qué densidad o en general todo lo que rodea al área de estudio y a la especie que nos interesa en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, lo que decía, no es igual hacer un seguimiento de ciervo, por ejemplo, en una zona de dehesa que hacer un seguimiento de ciervo en una zona de alta montaña o de vegetación de matorral muy densa. No es igual, no sé, no es igual hacer un muestreo de aves en una zona, si lo hacemos por canto, por ejemplo, en una zona que no hay contaminación acústica, que hacerlo en una zona que pues, en determinadas horas del día, por ejemplo, hay mucho tráfico, ¿no? Siempre es recomendable hacer un muestreo previo. También es recomendable hacer un muestreo previo pensando en los diferentes ambientes o estratos que podemos encontrar en nuestro área de estudio, ¿vale? Y igual, no me voy a parar mucho en esto, pero en esta figura se representan una población con 2 estratos diferentes, lo veis este de verde oscuro y este marroncito claro, veis que nuestros individuos, que serían estos puntos negros, están concentrados en estos parches o estratos nuestros individuos están concentrados en esos estratos, de manera que si hacemos un muestreo estratificado, es decir, sabiendo ya de antemano que nuestra población tiene estas características, nos acercamos mucho más al valor de densidad o de abundancia que hay en la población. Veis que se estimarían 53 individuos respecto a la abundancia que hay de 56, mientras que si hacemos un muestreo aleatorio, es decir, si lo hacemos el muestreo aleatorio sin tener en cuenta cómo se distribuye nuestra población y principalmente si muestreamos pocos puntos, veis que aquí no hay excesivamente muchos cuadraditos que representarían los puntos muestreados, pues en este caso estaríamos sobreestimando el número de individuos porque estaríamos diciendo que hay pues, prácticamente 70 individuos.
entrando en métodos de estima de abundancia, y una vez que hemos visto ya estos conceptos generales, pues bueno, como trato de reflejar en esta diapositiva, también en base a las fotos, pues hay muchos, ¿no? Y esos muchos son los que voy a tratar de ir viendo más o menos de manera global, pero que se os queden las ideas clave durante esta charla. Si hacemos una primera clasificación, la más habitual es diferenciar dos grandes grupos de métodos. Los métodos directos, que están basados en la observación directa del individuo. Ahí pues todos estos, lo que decía, censos de transeptos lineales, censos de observación directa desde puntos fijos, incluso el fototrampeo estaríamos hablando de observación directa, porque vemos directamente a los individuos de la especie que sean. Y si pensamos o si hablamos de métodos indirectos, estaríamos hablando de métodos en los que no observamos directamente a los individuos. Y entonces trabajamos con huellas, trabajamos, pues, por ejemplo, con daños a vegetación, o trabajamos, por ejemplo, con excrementos, letrinas y este tipo de cosas, ¿vale? Y luego, obviamente, en función de lo que nos permita calcular, si es densidad, abundancia o abundancia relativa, pues tendríamos unos métodos o otros. Entonces, si vamos entrando en cada uno de estos líneas que tenía el esquema anterior, pues los métodos de observación directa dependen, obviamente, del ritmo de actividad de las poblaciones y también del ritmo de actividad, me refiero a los patrones de movimiento que tienen las especies durante el día. Por ejemplo, si queremos hacer una estima de abundancia de jineta, que es un animal estrictamente nocturno, no podemos hacer los muestreos a las 3 de la tarde. Tendríamos que hacer los muestreos durante la noche y trabajar con una herramienta que nos permita detectar los individuos durante la noche. Si queremos hacer una estima de abundancia de grullas, por ejemplo, pues tendríamos que hacer la estima de abundancia durante el invierno, si estamos hablando de España, porque es cuando la población de grullas está en España. No podríamos hacer el censo de grullas en España en julio, porque no va a haber grulla. Entonces, todos estos métodos, los ejemplos que he puesto son muy básicos y muy tontos, pero lo que quiero destacar es que todos estos métodos de observación directa dependen de eso, de que el animal esté en la zona en un momento concreto y de que dentro de ese momento, entendido como pues estación del año o meses del año, vayamos al momento del día en el que el individuo está activo. Y además también depende del tipo de hábitat y del comportamiento que tengan. Generalmente, por definición, las especies de fauna silvestre, me da igual aves que mamíferos, que lo que sea, son elusivas, es decir, no se dejan ver fácilmente. Entonces, de alguna forma tenemos que tratar de compensar ese hecho o tenerlo en cuenta. Y luego, pues el tipo de ambiente en el que estemos muestrando también nos va a marcar hasta qué punto podemos utilizar uno de estos métodos o no. Pongo aquí en la diapositiva una foto de un corzo en una zona que obviamente, no sé si podéis ver el corzo, pero bueno, estaría ahí donde estoy señalando. Obviamente, si en lugar de estar en una zona llana como este, con cultivos, estuviéramos en una zona de monte mediterráneo denso, pues este zorro sería imposible detectarlo, ¿vale? Entonces, en función de la especie, de interés, el momento del año y las características del hábitat concretas, pues eso nos va a hacer decantarnos por una herramienta o por otra. Aquí lo que os decía, nada, os voy a poner muchas diapositivas que voy a pasar muy por alto, pero sí que se apoyan un poco en lo que estoy diciendo, entonces no voy a pararme en todas, ¿vale? Pero quería que tuvierais la referencia por si en algún momento queréis volver a ellas. Básicamente, muy rápido, en este caso, pues obviamente sabéis también que el conejo como especie que está en madrigueras, no podemos ir a hacer un conteo de observación directa en el momento del día en el que los individuos mayoritariamente están en las madrigueras, ¿no? Tendríamos que salir al campo y tratar de detectarlos en el momento de máxima actividad, es decir, cuando todos los individuos están en movimiento y están fuera de su refugio, que en el caso del conejo es muy evidente porque es bajo tierra, pero
no sé, pensamos en una liebre, por ejemplo, que aunque esté encamada en superficie, tampoco seríamos capaces de verla a cualquier periodo del día. Habría que irnos pues, a las horas del crepúsculo o incluso a las horas de noche. Vale. Un tipo de aproximación que se usa habitualmente son los conteos totales, que consisten en, lo primero que tenemos que tener es una zona de muy buena visibilidad, como pues, podría representar esta foto de aquí. Necesitamos una zona de muy buena visibilidad y lo que hacemos es ir a campo, distribuir una serie de observadores cubriendo prácticamente todo nuestro área de estudio y obviamente sin que solape lo que está viendo un observador con lo que está viendo el otro. Y a partir de ahí se tratan de cuantificar todos los individuos que hay. Es decir, si queremos estimar el número de ciervos que hay, vamos a tratar de ponernos en sitios concretos para cuantificar el número de ciervos que hay en la población, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto? Pues bueno, la ventaja es que no solo cuantificamos individuos, sino que también nos permite recoger información, por ejemplo, respecto a clases de sexo y de edad, y el principal limitante es muy obvio. Solo nos es útil cuando estamos trabajando en un ambiente de este tipo, con una especie relativamente grande, como es el ciervo, y en un hábitat muy, muy abierto, como puede ser esta raña, o como podría ser la raña del Parque Nacional de Cabañeros, por ejemplo. Aquí, bueno, os pongo un ejemplo también de un trabajo de Cabra Montés, os dejo ahí la cita por si queréis echarle un ojo. Y en algún momento, y aquí os pongo, ¿qué utilidad en este sentido de monitorización tienen este tipo de censos? Pues nos permite ver, por ejemplo, esto es la población de rebecos, y aquí lo que se observa en base a este número, a estas estimas de abundancia que se venían haciendo anualmente en este caso, pues obviamente esas estimas nos reflejan claramente el momento en el que apareció la sarna en esta población, ¿no? Y se ve pues cómo el número de individuos disminuye. ¿En qué otros casos también es útil los conteos totales? Pues bueno, en aves invernantes, aves acuáticas, también pues tienen bastante utilidad. Esto se hacen censos desde avioneta, ahora últimamente también se hacen con drones, de manera que se van haciendo como transectos, habitualmente transectos paralelos, es decir, que cubren todo el área de estudio, que no nos dejamos huecos, y a partir de ahí pues se cuantifican. Se trata de contar todos los individuos y a partir de ahí estimamos la abundancia o la densidad si dividiéramos por la superficie del área de muestreo. Si pasamos a otro de las aproximaciones, si hablamos de captura-recaptura, en este caso pues se basa en el reconocimiento de individuos. Y aquí pues tengo que hacer referencia a lo que ha comentado, por ejemplo, Paco al inicio. Sabéis que el lince, cada lince tiene un patrón de manchas en el cuerpo, en el pelaje único, es decir, no hay dos linces con dos manchas iguales, igual que no hay dos cebras con el mismo patrón de rayas, pues eso nos permite diferenciar un individuo de otro, y a partir de esa diferenciación, pues bueno, trabajando con estadística, y aquí en este caso lo que se representa es cada uno de estos grupos de puntos representaría un individuo, entonces, y estas cruces representarían las trampas de captura, que puede ser captura física o puede ser captura con cámaras trampa. Pues lo que hacemos es, sabiendo cuántas veces aparece un individuo en una determinada trampa y sabiendo la distancia que hay entre cada una de esas trampas en las que aparece, podemos estimar la densidad poblacional y la abundancia de los individuos, ¿vale? Y esto es importante señalar que en este caso, en este tipo de métodos, no necesitamos ver todos los, si pensamos en linces, por ejemplo, no necesitamos ver todos los linces de la población. Estos métodos, por ejemplo, lo que se representan en esta figura de aquí, pues veis que hay algunos individuos que están fuera de la población, o incluso hay algunos como este que parece que no caen, quizá haya caído en esta trampa, pero parece que no cae en ninguna.
este método sí que nos permite, a partir de los individuos que observamos y reconocemos, somos capaces de estimar el número total de individuos. No se basan en contar todos los individuos como sí que lo hacían los conteos totales, ¿vale? Eso es una diferencia importante. Principales ventajas que lo ponía en la diapositiva anterior, pues generalmente son métodos muy exactos y muy precisos, ahora que ya tenemos claro lo que indica cada término, pero son muy costosos de aplicar porque el trabajo de reconocer individuos pues es bastante, y si alguno lo habéis hecho sabéis que es muy delicado, muy minucioso, y otra de las desventajas importantes que tiene es que no todos los individuos tienen un patrón de manchas particular que permita diferenciarlos. De hecho, si pensamos en las poblaciones, en las especies de mamíferos, por ejemplo, de la península ibérica, pues nos damos cuenta que el lince, la jineta y pocos más tienen ese tipo de manchas en el pelaje, mientras que estamos en conejos, en liebre, en jabalí, en corzo, incluso en mustélidos, martas, farduñas y demás, la mayoría no tienen un patrón claro que permita diferenciar un individuo de otro, ¿vale? Y bueno, y esto básicamente representa un poco lo mismo para que veáis el tipo de mapas que se obtienen con estos métodos de captura-recaptura espacialmente explícita, en este caso, que pues el color verde sería que no hay individuos ahí y cada una de estas manchas representaría como el centro de actividad o el área de campeo, si lo queremos llamar así, de cada uno de estos individuos. Captura-recaptura, en algunos casos, con especies, por ejemplo, como el corzo, se hace en base al reconocimiento de las cuernas. El corzo, es lo que decía, no tiene un patrón de manchas en el pelaje que permita diferenciar un individuo de otro, pero los machos sí que, con mucho detenimiento, obviamente, sí que las cuernas de los machos, pues en base al número de puntas, al perlado y demás, sí que permite diferenciar de unos individuos de otros. Entonces, con mucho detenimiento y, por ejemplo, esto lo hemos hecho con fototrampeo, sí que se puede llegar a diferenciar un individuo de otro. Y bueno, aquí el ejemplo del lince, que pues lo que os decía, ¿no? El patrón de manchas específico de este individuo, que esta imagen seguro la habéis visto en muchos sitios, pues nos permite reconocer, saber que el lince de esta foto es el mismo que el lince de la otra foto. Otro ejemplo, igual, esto lo pongo aquí, pues con los cuernos o las cuernas de los ungulados también se pueden tratar de diferenciar individuos, pero esto, como os imagináis, es muy, muy delicado en este caso y necesitas tener fotos muy de cerca y de muy buena calidad para poder aplicar este tipo de metodologías. Y lo que os decía, con la mayor parte de las especies, pues es complicado poder utilizar estos métodos, aunque cada vez la línea de trabajo que se está siguiendo en estos métodos es tratar de desarrollar métodos en los que sea necesario solo reconocer unos cuantos individuos en la población, no todos, ¿vale? Los linces todos son reconocibles, pero a lo mejor en jabalí, que yo lo he puesto como ejemplo de especie no reconocible, pues si nos encontramos con un individuo de este tipo, es decir, que tiene unas manchas en unos puntos del cuerpo muy concretos, podemos reconocer ese individuo y no necesitaríamos reconocer todos para poder aplicarlos. En general, como ya os decía, en la mayor parte de las ocasiones no se pueden reconocer individuos, pues lo que se hace o lo que se viene desarrollando son métodos que no requieren ese reconocimiento de individuos y que, hablando de fototrampeo, por ejemplo, estiman la densidad poblacional, aquí expresada como D, en base a la tasa de captura o tasa de encuentro, es decir, al número de fotos que tenemos de la especie objeto de estudio, a la capacidad de movimiento de esos individuos, porque ese movimiento al final determina que caigan más o caigan menos en las cámaras, por ejemplo, y en base también a la superficie o la capacidad de detección de las cámaras. Obviamente, una cámara de fototrampeo, si alguna vez trabajado con ellas, pues tiene una capacidad de detección muy, muy limitada. Entonces, tenemos que tener en cuenta hasta qué punto esa cámara puede detectar lo que pasa por delante, y eso va a depender pues, de muchas cosas, del tamaño de la especie, de la velocidad de la especie a la hora de cruzar por la cámara
y de muchas cosas, pero también del hábitat. No es igual trabajar con un hábitat imaginar en una mancha de matorral muy densa, que hay la visibilidad o la capacidad de detección es mínima, que trabajar, como hemos visto antes, en una de esas, ¿vale? Y bueno, estos trabajos si os decía en la diapositiva anterior que necesitábamos calcular una tasa de movimiento para poder aplicar estos métodos que no requieren reconocimiento de individuos, pues la telemetría, entendida como marcar con collares, GPS o dispositivos GPS en general individuos, si bien se viene utilizando mucho para muchas cosas y es muy útil, concretamente para estimar la distancia real recorrida, no es la mejor opción porque estaríamos infraestimando y esta gráfica un poco lo representa. Aquí tenéis la trayectoria en un individuo que marcamos con un collar de 5 minutos y si os fijáis, si quitamos localizaciones y simulamos que hubiera estado marcado cada 10 minutos o cada media hora, cada hora y cada 2 horas una localización, pues veis que al hacer líneas, la telemetría al final lo que hacemos es entre un punto y otro punto que sabemos que el animal ha estado, se unirían en línea recta, ¿no? Pero realmente, como el animal no va en línea recta entre puntos, sino que tiene movimientos pues, muy tortuosos, pues estaríamos infraestimando, ¿vale? Esto, bueno, aquí tenía un vídeo que, vaya, no me funciona, pero bueno, tenía un vídeo de un jabalí que daba como una vuelta por aquí, que daba bastante claro que con telemetría hubiéramos perdido todos esos giros. Y bueno, en los últimos años también lo que se viene trabajando es a partir de fototrampeos se reconstruye la trayectoria de los individuos en el campo de visión de las cámaras y también se puede estimar esa distancia recorrida diaria, ¿vale? Que bueno, luego si queréis durante las preguntas profundizo un poco más en esto, pero no quiero pararme mucho. Y bueno, este es un trabajo que tenemos ahora en revisión en el que lo que hacemos es una revisión bibliográfica de todos los trabajos que hay que aplicaron este método, el REM concretamente, como método para estimar densidad sin reconocer individuos y lo comparamos con otras estimas dependientes que se han obtenido pues, en otras muchas poblaciones. Aquí hay estudios de todo el mundo, o sea, de los 5 continentes. Como veis, el rango de densidades es muy amplio, desde menos de 0,1 individuos por kilómetro cuadrado hasta más de 100 individuos. Y bueno, pues en general lo que se muestra es que este método en todos esos ambientes y este rango de especies tan diverso que ha sido aplicado, pues muestra resultados similares a los métodos de referencia. Y bueno, y esto es lo mismo en un trabajo que está en revisión, que lo aplicamos nosotros en la península ibérica con ungulados y también con liebre y vemos pues más o menos la misma tendencia. No solo es el método del REM, que es el que, bueno, he puesto la fórmula y demás en las diapositivas anteriores, pero también se están desarrollando otras aproximaciones y de hecho se siguen desarrollando más para tratar de monitorizar la densidad poblacional en todas aquellas especies en las que no es posible reconocer individuos y que y estos métodos cada vez lo que permiten es que, pues que no haya que capturar los individuos para marcarlos con collares GPS, que no haya que capturar los individuos para que ponerles marcas distintivas que los podamos reconocer, sino que van un poco en la línea de cada vez hacer métodos menos invasivos, pero que obviamente sigan teniendo una exactitud y una precisión pues fiables y que nos permitan establecer programas de monitorización robustos. Si hablamos de transectos lineales, por ejemplo, y cambio ya, me voy a otro de los métodos, y bueno, hablamos del distance sampling, que os suena por ese nombre, muestreo de distancias. Es uno de los métodos, esto no es nuevo para nada, es de los clásicos y bueno, es un método muy fiable y muy exacto, muy preciso, vaya, y que se viene aplicando igual en un amplio rango de especies durante pues, los últimos 20-30 años prácticamente. En este caso lo que se hacen es hacer recorridos transectos lineales, aunque también se puede aplicar desde puntos fijos de observación. Lo que se hace es en un recorrido, bien andando o en vehículo a baja velocidad, y se tratan de detectar
del máximo número de individuos posible de la población objeto de estudio. Obviamente, si por ejemplo pensamos en liebres, obviamente si vamos por un camino, una liebre que esté en el camino o muy cerca del camino, es decir, en la cuneta, pues la vamos a ver siempre, pero a medida que esa liebre va estando cada vez más lejos del camino o de nuestro transecto, pues es más difícil detectarla. Es decir, la probabilidad de detección de los individuos disminuye con la distancia. De manera que al final lo que hacemos es modelizar esa probabilidad de detección y ahora lo pondré en una gráfica y tratamos de, a partir de ahí, a partir del número de individuos que vemos y de cómo la probabilidad de detección que tenemos para esa especie y en ese ambiente, pues estimamos la densidad poblacional o la abundancia. Entonces, pues bueno, aquí sería el típico ejemplo de una red de transectos que van por el área de estudio. Calculamos la probabilidad de detección, es decir, cuántos de los individuos que hay en esta zona de color rosita, digamos, hemos detectado, es decir, del total que hay, cuántos hemos detectado, y a partir de ahí estimamos densidad. Y esto es lo que se refleja en esta gráfica, ¿no? Vemos cómo la frecuencia de observaciones, que serían estas barras azules, disminuye a medida que aumenta la distancia. En este caso estaríamos hablando de distancia entre los animales y la línea del transecto, ¿vale? Y bueno, calculamos esa probabilidad de detección, que no es otra cosa que es el área sobre la curva. Es decir, o la realidad sería, si viéramos todos los individuos, obtendríamos aquí barras todas igual de altas y tendríamos pues un cuadrado o un rectángulo perfecto. Como no vemos todos los individuos, el número de individuos que vemos, o sea, la proporción de individuos que vemos, es decir, la probabilidad de detección hace referencia al área que queda debajo de esta curva, que es la función de detección. El muestreo de distancias, como decía, pues se ha aplicado habitualmente en un montón de especies, pues desde mamíferos, se ha aplicado bastante a mamíferos marinos que hacen transecto desde avionetas y se tratan de observar cuando suben a la superficie del mar, pero igual en mamíferos terrestres, pues en conejos se usa bastante, en ungulados, todo ciervo, corzo y demás se usa bastante, porque sabéis también que los ciervos y los corzos, los gamos también, tienen tapetum lucidum, es decir, que por la noche, si apuntamos con una luz, y esto cuando vamos en carretera también nos pasa, con los zorros, con los conejos, la mayoría de las especies, ese tapetum lucidum hace que los ojos reflejen durante la noche cuando les enfocamos con una luz y a partir de ahí es relativamente fácil detectarlo. Otras especies, o si estas especies no tuvieran esos tapetum lucidum, pues no nos serviría de nada alumbrarlos con un foco porque no los veríamos, pero así, pues, no sé, ver un ciervo a 200, 250 metros es bastante fácil por el hecho que tengan tapetum lucidum. Y esto es especialmente importante en especies nocturnas, como podéis imaginar, ¿vale? Y bueno, en otras especies que el jabalí no tiene ese reflejo en los ojos, pues lo que se hace también, o se viene haciendo, es trabajar con cámaras térmicas para tratar de detectar los individuos, ¿vale? También el jabalí, sabéis que está asociado a hábitats pues habitualmente muy cerrados, muy de monte, es un animal más bajo de lo que un ciervo, obviamente. Entonces, en una zona de matorral bajo, un ciervo sí que lo veríamos porque digamos que queda por encima del matorral, pero un jabalí no lo veríamos porque quedaría por debajo del nivel del matorral. Entonces, por eso se trabaja con cámaras térmicas y demás a la hora de aplicar estos métodos. Y bueno, y a partir de estos transectos lineales, es decir, a partir de esos recorridos que hacemos con un faro, como se muestra en esta imagen, o con una cámara térmica, si aplicamos muestras de distancias y calculamos cómo esa probabilidad de detección, es decir, cómo decae la probabilidad de detectar un individuo en base a aumentos en la distancia, a medida que aumenta la distancia, perdón, pues ahí sacaríamos densidad. Si solo recurrimos a un ICA, que es índice kilométrico de abundancia, estaríamos teniendo abundancia relativa. Es decir, si decimos, hemos visto 2 corzos por kilómetro, por ejemplo,
pues eso es única, no sabemos cuántos corzos hay en la población, solo sabemos que hay 2 por kilómetro. Si hacemos un recorrido andando y cuantificamos 3 letrinas por kilómetro, no sabemos cuántos conejos hay, solo sabemos que hay 3 letrinas por kilómetro, pero no sabemos cuántos conejos hay, ¿vale? Estos indicadores de abundancia relativa obviamente son extremadamente fáciles porque es solo hacer una división, es salir al campo, contar el número de individuos y con el GPS del coche, con el GPS del móvil o lo que sea, cuantificar la distancia que hemos muestreado y haciendo la división tenemos el resultado. Es decir, es muy fácil, no necesitamos conocimientos más sólidos ni programas específicos como podríamos necesitar para el muestreo de distancias o para la captura-recaptura o para otros métodos que hemos visto, pero al final los resultados que te dan son muy limitados. Y estos índices geométricos de abundancia, como decía ICAS, pues nada, pongo aquí unos resultados o algunos trabajos para, si les queréis echar un ojo, que se ha evaluado hasta qué punto o en qué situaciones son más o menos fiables, ¿vale? Pero no me voy a parar mucho en eso, simplemente lo dejo aquí por si queréis volver a ellos en algún momento. Estos índices, pues, es lo que os decía, su utilidad es más limitada porque nunca vamos a saber el número real de individuos, el número real total de individuos, pero para evaluar tendencias, como es en este caso, pues sí que se usan bastante y bueno, en programas de seguimiento más básicos o más sencillos sí que se usan y sí que obviamente reflejan esas tendencias que puede tener la población aquí. Pues trabajando con ICAS, estaríamos viendo que la población de corzos en este caso pues estaba creciendo en este periodo, de estudio de pues, del 1992 al 2007. Y si nos vamos a métodos indirectos, es decir, métodos que no se basan en la observación directa del individuo, sino que se basan en la observación de indicios, huellas, excrementos, encames, madrigueras y demás, pues ahora vamos a entrar en este grupo de métodos y aquí una ventaja, o una de las ventajas que podemos señalar es que no dependemos de esos patrones de actividad de la especie. Es decir, el ejemplo que yo ponía antes, que no podemos salir al campo a hacer un muestreo de jinetas a las 3 de la tarde, si queremos ver la jineta directamente, pues si estamos trabajando con huellas o con excrementos de jineta, pues sí que podemos salir en cualquier momento del día y eso, quieras que no, pues puede ser bastante importante en algunas situaciones. El problema que puede tener es que pues las huellas, los excrementos y demás, hay veces que es complicado asignarlo a la especie que realmente pertenece. En el tema de excrementos, últimamente, en los últimos años se está optimizando mucho porque ya se trabaja con genética, ya no se trabaja en la asignación en base a las características morfológicas del excremento y demás, pero también esto te implica que el coste de análisis genéticos para saber de qué especie viene un excremento dado, pues también aumenta mucho los costes de estos programas de monitorización. Pero bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes como todo lo que estamos viendo. En jabalí, por ejemplo, pues normalmente nosotros desde el IREC una de las cosas que hacemos es trabajar con transectos de excrementos y lo que hacemos es normalmente definimos un recorrido de unos 4 kilómetros de longitud aproximadamente que cubra, pues ya hemos visto lo que hemos visto al inicio, ¿no? Que sea estratificado y demás, que pase por todos los ambientes. Definimos subtransectos de 10 metros, es decir, en esos 4 kilómetros tenemos transectos de 10 metros consecutivos y vamos cuantificando en cuántos de esos transectos detectamos o no excrementos, ¿vale? Que lo que vendría representado por estas letras amarillas de A y B. Y bueno, como os decía, pues recorreríamos todo el área de estudio. Todo el área de estudio no, haríamos un transecto representativo de todo el área de estudio. Y bueno, estos índices, pues ahora os pondré también alguna cita, pero bueno, que sepáis que son útiles como herramienta epidemiológica porque nos dice hasta qué punto las poblaciones están agregadas y esto pues como sabemos ahora con el coronavirus es muy importante para la transmisión de enfermedades.
en base al número de sectores, de esos 10 metros positivos, pues esto nos indica, es un indicador de abundancia relativa, pero en base también a la agregación de esos sectores positivos, es decir, con presencia de excrementos, pues también nos da una idea de cómo de agregada está la población. Y nada, aquí os pongo uno de estos trabajos por si queréis ir a él en algún momento. Y también lo que hemos dicho anteriormente del muestreo de distancias en base a la observación directa de los individuos, pues también sepáis que también se aplica o se puede aplicar y calcular una densidad de excrementos o una densidad de madrigueras o una densidad de nidos, si pensamos en aves, por ejemplo, con el mismo concepto. Si hacemos un transecto, pues asumimos que los excrementos de una especie de ave que estén en la línea del transecto siempre los vamos a detectar, pero a medida que aumenta esa distancia entre los excrementos o los nidos o las huellas y nuestro transecto, esas huellas, excrementos o nidos van a ser menos detectables y a partir de ahí podemos también cuantificar la densidad de excrementos en este caso. Y bueno, igual, un trabajo, aquí tenéis las citas para si en algún momento queréis volver a ellas y echarle un ojo. Aquí otro trabajo que se hizo pues básicamente lo mismo, en este caso en la zona norte de Portugal con corzo. Y bueno, aquí un poco estas parcelas de excremento, o sea, estos recorridos de excremento que ya hablaba y que decíamos que trabajábamos con recorridos de unos 4 kilómetros habitualmente, pues también se puede trabajar, obviamente, en vez de con transectos lineales, con superficies, con áreas o parcelas, digamos, bien cuadradas o con forma de círculo, en fin. Se pueden hacer parcelas y a partir de ahí cuantificar el número de excrementos o incluso cuantificar excrementos, retirarlos y volver frecuentemente para ver esa tasa de excreción y demás. Y bueno, igual, este es un trabajo que tampoco voy a entrar mucho en más detalle, pero una comparativa de cómo cada una de estas aproximaciones era equivalente o aportaba resultados similares o no. Y aquí un poco lo mismo, a partir de esa densidad, cómo se relacionaban estos índices y demás. Pues lo dejo aquí para que lo tengáis por si en un futuro pues os fuera de utilidad. Vale, y ya casi acabando con esta revisión general que estamos haciendo de los métodos de monitorización, pues ya lo último que nos queda son cuando trabajamos con animales cazados, es decir, o bolsas de caza, si lo queremos llamar así. Y las bolsas de caza, al final, una de las ventajas que tienen es que sabéis que ciertos territorios tienen, se vienen cazando durante, pues, como os dicen, toda la vida prácticamente, es decir, sí que es algo que se hace anualmente y durante mucho tiempo, es decir, y normalmente eso, cuando hablamos de monitorización de fauna, nunca ocurre porque pues, un proyecto determinado puede empezar el año que empiece, pero a partir de ahí se termina, digamos, desafortunadamente el programa de monitorización, o en un espacio natural, pues a lo mejor se están haciendo estos programas de monitorización desde que el espacio natural se declaró, pero no tenemos los datos antes, mientras que en los datos de caza sí que es algo que se ha venido haciendo durante una serie de años bastante amplia y que, bueno, en base a eso sí que hay muchos trabajos que han tratado de darle utilidad a toda esta información para evaluar las tendencias de la población o para tratar de calcular abundancia o densidad. Justamente la diapositiva que veíamos al inicio con la tendencia de las poblaciones de jabalí en Europa, pues estaba basado en estos datos de las bolsas de caza. Y obviamente, normalmente lo que estamos hablando o el resultado que tendríamos al trabajar con bolsas de caza sería abundancia relativa. Es decir, tendríamos un número de capturas por cazador o un número de capturas por coto. Nunca o en pocas ocasiones somos capaces de, a partir de ese número de individuos cazados, extrapolarlos y obtener una densidad total o una abundancia total de individuos en la población. ¿Vale?
ahí os ponía un ejemplo por si queréis volver a él en algún momento. Y otra de las aplicaciones que se usan o que se les da a estos datos de las bolsas de caza en este trabajo, por ejemplo, que la verdad es que es un trabajo muy chulo. Lo que se hizo es, a partir de las bolsas de caza y obviamente teniendo en cuenta el esfuerzo de caza en este caso, es decir, el número de cazadores o días de caza, dependiendo un poco de la modalidad de cada especie, se trató o se evaluó la favorabilidad entendida como cómo de bueno o cómo de malo era, pues en este caso veis que es Andalucía, cómo de bueno o cómo de malo era cada zona de Andalucía para una determinada especie en los años 60 y en los años 90, ¿vale? En base, obviamente, al cambio de usos del suelo, que más evidente que vosotros tenéis seguro que clarísimo. Entonces, en base a esos datos de caza, pues veis que pues en algunas especies, por ejemplo el ciervo, está bastante claro. La cabra montés, también hay aquí, en esta parte sur hay diferencias importantes. La liebre, si os fijáis, también hay diferencias importantes. Vemos cómo, pues en la liebre, que por ejemplo, que al inicio os decía que la tendencia general que está teniendo la liebre en España, pero en general en toda Europa, es regresiva, es decir, cada vez hay menos liebres. Pues si vemos que en los años 60 teníamos la mayor parte de Andalucía con zonas verdes, es decir, con zonas favorables, aquí verde nos indicaría, esto no nos está diciendo que haya muchas liebres, sino nos estaría diciendo que era un hábitat muy favorable para liebres y por tanto podríamos pensar que hay muchas liebres, ¿vale? Pero lo que nos estaría diciendo es que en los 60 la mayor parte de Andalucía era hábitat favorable o muy favorable para liebre, mientras que en los 90 pues vemos como la mayor parte o buena parte de Andalucía, que antes estaba en verde, ahora está en colores rojos, es decir, colores nada favorables. Y bueno, pues esto, otra utilidad que se le puede dar a los datos al registro de bolsas de caza como herramienta para monitorizar. Como podéis imaginar, poco tipo de datos tenemos que llegue desde los años 60 hasta pues, la actualidad, en este caso, ¿vale? Pocos proyectos de investigación hay, o ninguno desde los años 60 hasta la actualidad, o pocos espacios naturales han tenido un programa de seguimiento que nos permita tener información de los años 60. Y bueno, dentro del programa NetWild, del proyecto NetWild, perdón, que es un proyecto europeo que está empezó trabajando con jabalí, pero bueno, ahora actualmente amplió ungulados, incluyendo ciervo, corzo, alce y otros ungulados en general de Europa, y actualmente también está entrando en aves y en otro tipo de mamíferos terrestres, pues carnívoros, lagomorfos y demás. Lo que hizo fue recopiló los datos de caza de todos los países de Europa y a partir de ahí, pues generó unas predicciones del número de jabalíes cazados por unidad de superficie, pues como veis en este mapa, a escala europea. Y bueno, aquí se aportan una serie de recomendaciones en base a esa primera experiencia de seguimiento en jabalí, pero que obviamente son extrapolables a todas las especies o la mayor parte de las especies. Y lo que sí que os quería decir es que en la web del proyecto, que es en netwild.com, ahí tenéis un montón de reports y de informes que se van publicando derivados de este proyecto, en el que se incluye, por ejemplo, una guía para estimar hay una guía específica de los métodos más recomendables para estimar densidad de jabalí, hay otra guía de los métodos más recomendables para estimar densidad de jabalí o de ungulados en general, y hay una tercera guía de los métodos más recomendables para estimar densidad o abundancia de carnívoros y demás. O sea que sepáis que hay material en este tema de monitorización, pues hay mucho material en esta web y que quizá os sea útil. Y bueno, con esta diapositiva termino la parte de... La charla la tenía estructurada en 3 partes y la última era
voy a poner unos ejemplos más concretos sobre el fototrampeo. Entonces, como llevo prácticamente 1 hora hablando, no sé si hay preguntas en este punto y luego las vemos y luego ya sigo. Y si no hubiera preguntas, pues nada, puedo seguir y al final hacemos un turno de preguntas global, un poco ya como... Perfecto. Pues muchas gracias, Pablo, por esta primera parte muy didáctica, exponiéndonos los diferentes métodos de seguimiento y de monitorización. Y de momento no hay ninguna pregunta, vamos a dar 1 minuto, así también descansas un poquito la voz. Y por poner una anécdota, por ejemplo, ahora que vamos a hablar del fototrampeo, yo creo que muchos de los participantes de esta jornada pues tendrán a lo mejor cámaras de fototrampeo, son fáciles de utilizar, económicas y bueno, pues nada, una herramienta más. Pero hay que pensar que cuando se empezó, por ejemplo, en Doñana con el fototrampeo, las cámaras de fototrampeo era una cámara de fotos de carrete con una plancha que activaba el animal al pisar. O sea, que realmente era un trabajo muy laborioso, muy costoso y que, bueno, que fue la base de luego a todo lo que se está haciendo ahora, ¿no? Pero que muchas veces es interesante ver también cómo se hacía antes para ver realmente lo que costaba conseguir esa información de esos 94 ejemplares, por ejemplo, del INCE en el 2002, ¿no? Bueno, por poner una anécdota, aunque no soy tan mayor, pero parece como de abuelo cebolleta. No sé si se anima a alguien a hacer una pregunta de este primer apartado, sino bueno, luego haremos otro descansito así de 5 minutillos para preguntas y si no al final, pues quien quiera, pues realiza las preguntas que considere conveniente. Bueno, pues parece que de momento no hay ninguna pregunta, así que Pablo, te vuelvo a dar la palabra y ya por el siguiente bloque. Genial, pues nada. Nada, entro en la última parte que vamos a ver un poco, siguiendo la línea del fototrampeo. Bueno, entrando en la línea del fototrampeo, perdón, y siguiendo la línea de monitorización, aquí lo que voy a comentaros rápidamente es algunas de las aplicaciones de las que no he hablado, en las que tiene potencial esta herramienta, porque yo generalmente o prácticamente siempre trabajo con fototrampeo, entonces bueno, quería incluir esta parte al final. Y aparte de todo lo que ya he venido diciendo de estima de densidades, con captura-recaptura y lo que ha comentado ahora del lince, pues también los métodos que hemos visto para estima de densidad poblacional sin reconocimiento de individuos, basados en fototrampeo, pues a partir de todo eso y pensando, o sea, además de todo eso y pensando en una monitorización integral, es decir, ya los programas de monitorización, sobre todo los más ambiciosos, digamos, no solo se basan en el número de individuos, sino que tratan de cuantificar pues estatus sanitario en el sentido de prevalencias de determinadas enfermedades, es decir, cuántos individuos son positivos a una determinada enfermedad, pues también el fototrampeo nos aporta otro tipo de información, por ejemplo, nos aporta información sobre interacciones en el sentido de hasta qué punto o cómo puede saltar una enfermedad entre los individuos de una especie, lo de los individuos de una especie y los de otra especie. Y bueno, una de las aplicaciones que se da en fototrampeo es, como decía, el estudio de interacciones. En este caso, pues tenemos el ejemplo que para una diapositiva queda muy bonito, que es de 2 especies a la vez en la misma foto, ¿no? Y en el mismo sitio, obviamente, y con enfermedades compartidas, pues por ejemplo, en este caso, podríamos hablar de tuberculosis, que puede circular entre ciervos, entre jabalíes, también entre ganado doméstico, como las vacas y demás. Pero con fototrampeo habitualmente también se trabaja en otras cosas, hablando de interacciones, y nos permite saber si un individuo está en un sitio concreto, aunque no tengamos, por ejemplo, las 2 especies, como en esta foto, sí que podemos establecer ventanas temporales después de la presencia de un individuo que nos estarían diciendo, o sea, que las estaríamos estableciendo en base al tiempo de supervivencia que tiene el patógeno en el medio, pues si es una charca de agua o si es una zona de barro o si es una zona simplemente de un pastizal o de un matorral, sí que podemos establecer ventanas temporales en las que digamos que el patógeno podría persistir en el ambiente y por tanto, si esto pasa determinado tiempo después, pues podría infectarse, ¿vale? Entonces, hay muchos trabajos, os pongo aquí alguno de ellos, pero que sepáis que con el fototrampeo se están apareciendo muchas aplicaciones en este sentido. Otro tipo de interacciones, que en este caso no implican la transferencia de patógenos, sino de predación, y que el fototrampeo también nos aporta información muy interesante, es
por este tipo de registros que tenemos a veces, es decir, vemos la imagen del individuo con la presa y esto, pues bueno, nos da un poco, trabajando con sitios, con ubicaciones concretas de las cámaras y demás, podemos cuantificar la depredación y presas habituales y demás. ¿Vale? Un trabajo sobre interacciones a partir de fototrampeo que me gusta especialmente es este que pongo aquí pantallazo, pues si queréis echarle un ojo. Y además lo bueno que tiene es que tiene este vídeo en YouTube, que bueno, no lo tengo aquí conectado para verlo porque son 4 minutos y no quería parar, pero sí que os recomiendo, es un vídeo bastante agradable, que bueno, os cuenta un poco cómo esto que estoy yo contando aquí un poco rápido, pues te lo cuenta con dibujillos y demás. Y la verdad es que es un vídeo resumen del trabajo anterior que os ponía, que está bastante bien. Aquí un ejemplo de un trabajo que hicimos en esto de Doñana justamente también, que vimos a partir de individuos marcados con collares GPS, pues aquí se ven las áreas de campeo que hay ciervo, jabalí, vaca y gamo, y tenemos los puntos negros que son las cámaras de fototrampeo, pues bueno, veíamos hasta qué punto esta aproximación nos aportaba resultados comparables en lo que a riesgo de transferencia o transmisión de enfermedades se refiere. Otros trabajos que se han hecho, más pensando en la interfaz doméstico-silvestre, pues también se han utilizado las cámaras de fototrampeo para eso. Aquí destaco porque me parece curioso, me pasa la foto que he puesto antes del jabalí y del ciervo, justamente lo que vemos, obviamente, y lo que decía un poco, es que esas interacciones directas, es decir, que un jabalí y un ciervo, por ejemplo, estén a la vez en el mismo sitio y a la misma hora, es raro, mientras que lo más frecuente es que un determinado individuo de una especie vaya a un sitio concreto, a una charca o demás, y sea después, y un tiempo después, venga otro individuo de otra especie o de esa misma especie, y a partir de ahí es como pues habitualmente se hace la transmisión de enfermedades en fauna silvestre. Y luego, pues este tipo de puntos de agregación, tanto porque lo usan para beber como para bañarse, como en esta foto, pues son zonas de alto riesgo si hablamos, pues como decía por ejemplo antes, de tuberculosis o de algunas de estas enfermedades. Otro de los usos más habituales que se les da al fototrampeo en el tema de seguimiento y monitorización es el cálculo de patrones de actividad. Os decía antes que la actividad de la población es algo fundamental cuando hacemos o aplicamos los métodos de observación directa para cuantificar o para estimar abundancias o densidad de la especie, pues en este sentido, y para eso lo primero que necesitamos saber es cuándo la población está activa en nuestro área de estudio, porque no todas las poblaciones tienen los mismos patrones de actividad. Entonces, bueno, ahí el fototrampeo nos da una información muy útil. Y bueno, aquí os pongo un ejemplo de dos poblaciones que son datos de jabalí. Una de ellas es una zona sin caza y otra de ellas es un coto de caza, en este caso de los Montes de Toledo. Y como podéis ver, en la zona con caza, el patrón de actividad no se ven muy bien los valores del eje, pero básicamente estos son las 6 de la mañana y estos son las 6 de la tarde. Entonces, pues como veis, durante el día prácticamente no hay un jabalí que se mueva, obviamente por la presión de caza, mientras en una población que no había estado sometida a caza obviamente, desde una serie temporal relativamente amplia, pues vemos que el jabalí en este caso tiene patrones de actividad bastante diurnos o incluso similares a los que tiene al atardecer o a primeras horas del día. Esto también se puede utilizar como indicador a partir de esos patrones de actividad que reflejan, bueno, no lo he dicho, pero aquí lo que tenemos en el eje X, perdón por decirlo ahora, es las horas del día, desde las 12 de la noche, ¿no? De 00 a 23:59, digamos, y aquí pues la frecuencia de barras más altas nos indican que tenemos más observaciones en las cámaras de fototrampeo de esa especie en nuestro área de estudio, ¿vale? Entonces, bueno, el ejemplo de la caza ya lo hemos visto. Aquí, por ejemplo, lo que pongo es unos análisis que hicimos estos son datos de gorila,
y básicamente esta línea negra es la presencia humana, porque no también un espacio protegido. Y bueno, pues había lo típico de actividades de senderismo y este tipo de cosas, de observación de animales y demás. Y lo que tenemos aquí son las observaciones en línea azul de gorila. Y básicamente, pues lo que decíamos, se ve bastante bien cómo los picos de actividad que tienen en este caso los gorilas, pues son opuestos a, es decir, cuando empieza a venir gente, vemos que los gorilas dejan de estar activos, y cuando va disminuyendo la presencia de personas, pues es cuando los gorilas empiezan otra vez a ponerse en movimiento. Y esto, pues como podéis imaginar, estos patrones de actividad son muy útiles si pensamos en infraestructuras, es decir, cómo puede cambiar los patrones de actividad de una población en base a, no sé, una nueva carretera que se abra, un campo de paintball, la época de setas, que sabéis que va mucha gente al campo y demás. Bastante útil, y es una cosa bastante sencilla, porque solo necesitamos saber a qué hora, solo necesitamos saber las horas en las que nuestras cámaras están registrando animales. Luego, obviamente, las cámaras de fotorampeo, como detectan todo y no son selectivas, digamos, pues en ocasiones también, o sea, detectan todo lo que pase por delante, y en ocasiones también da lugar a este tipo de registros pues, que se utilizan para detectar furtivismo y demás. Obviamente, también con carroña se trabaja bastante para cuantificar, pues, tanto, sobre todo especies raras, ¿no? Pensando en el limoche, el quebrantahuesos, ese tipo de carroñeros, pues las especies que están entrando a la carroña en determinados sitios, y también el consumo de carroña. Básicamente, pues como se veía en esa imagen, se pone la cámara delante de la carroña y a partir de ahí sabes que van a ir todas las carroñeras que haya por la zona. Y bueno, aquí pues como siempre pongo un par de trabajos que cuantifican un poco o en esta línea. Aquí, por ejemplo, también se dice, a veces te encuentras cosas como que pues los jabalíes muchas veces entran a la carroña de caza o incluso de propios jabalíes, no solo a lo mejor las especies de buitres que estemos pensando o de carnívoros como el zorro. Aquí pues un poco lo mismo, bueno, otro póster de un congreso en el que se evaluaban las especies, también incluyendo córvidos y demás que iban a la carroña. A veces con los fototrampeos se obtienen sorpresas como esta. Bueno, sería actividad nocturna de buitres, es decir, que los buitres estaban entrando a la carroña durante la noche, y eso obviamente pues fue algo bastante novedoso en su momento, porque pues, normalmente a los buitres le asociamos siempre comportamiento estrictamente diurno, pero bueno, nada, modo anecdótico. Y bueno, aquí tengo esta diapositiva, pero ya sí que no me voy a parar aquí. Todos estos métodos que hemos visto de captura y recaptura de individuos en base a ese patrón de manchas del lince, que este obviamente no es ibérico, pero bueno, cualquier especie con manchas sería potencialmente útil para aplicar estos métodos. Y sin el reconocimiento de individuos, pues también todo lo que hemos visto al principio de la charla, pues también el fototrampeo se está utilizando bastante. Y luego, pues lo que os decía de interacciones, un poco en la línea de transmisión de enfermedades, como la peste porcina africana, que es una enfermedad que está por ahí bueno, revoloteando por el centro y el norte de Europa, que hace un mes y medio más o menos hubo un caso en Italia, y que en España probablemente nos venga, por desgracia, en algún momento. Pues el fototrampeo también se está utilizando para estimar parámetros de movimiento de las poblaciones y demás. Entonces, bueno, sepáis que otra de las aplicaciones, es decir, con el fototrampeo ya una de las cosas que podemos sacar es cuánto tiempo pasa un individuo en movimiento, o sea, cuánto tiempo pasa una población en movimiento, pues si pasa 3 horas al día, 10 horas al día, 12 horas al día, y qué distancia media recorren los individuos de una población. De media, no sabemos el individuo Pepito hace 3 kilómetros y el individuo Funalito hace 7 kilómetros, pero sí que somos capaces de saber de media todos los individuos de la población
la distancia diaria que recorren. Y luego, en relativo a lo de las enfermedades, no solo en ese riesgo de transmisión que hemos visto, sino también pues para detectar en ocasiones brotes de enfermedades en base, obviamente estaríamos hablando, los que se manifiestan, pues, por ejemplo, la sarna, ¿no? Sería muy evidente. Las que se manifiestan en el pelaje de los individuos, en las plumas, o pues no sé, pensamos en la mixomatosis con los ojos y las lesiones que aparecen en los ojos y demás, pues el fototrampeo también es bastante útil para ese tipo de situaciones. Y nada, esto lo pongo ya como traca final prácticamente, y es que si bien esta charla iba sobre la fauna silvestre, me gusta acabar con esta diapositiva, que últimamente el fototrampeo, ya estos trabajos más recientes, a lo mejor en los 4 últimos años, están apareciendo algunos trabajos que lo que hacen es utilizar el fototrampeo para monitorizar parámetros relacionados con la vegetación, con la cubierta de nieve, con este tipo de cosas que no están relacionados directamente con la fauna silvestre, con especies animales, pero que obviamente tienen bastante relevancia en el contexto global de monitorización. Y bueno, pues aquí en este caso lo que hicieron pues fue, a partir del fototrampeo, pues identificar los periodos del año en los que crecían las cuernas de ungulados. En esta liebre, que es la liebre del norte de Europa, que cambia de pelaje en invierno y en verano. En invierno tiene un pelaje blanco, pues obviamente por la cubierta de nieve prácticamente permanente que hay todo el año. Entonces, bueno, cuantificaban en qué momento, o describían en qué momento del año ocurría ese cambio de pelaje. Y también, pues, otra de las cosas que hacían es el crecimiento de los arándanos, ¿no? Que se ve en esta foto, si lo estáis viendo, luego cuando tengáis la presentación se ven aquí los arándanos. Esto obviamente no es el objetivo del trabajo, o sea, realmente hay muchas otras herramientas para saber, pues por ejemplo, la cubierta de nieve o otras cosas, pero lo que decíamos de que el fototrampeo recoge información de todo lo que pasa por delante, pues de alguna forma podemos, si estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, y solo nos interesan los zorros, pues realmente nuestra cámara, si por delante pasa un ciervo, va a echar una foto, si por delante pasa una perdiz, va a echar una foto, y al final toda esa información que estamos recogiendo, pues hay algunos trabajos que ya están dando nuevas ideas y dándole nuevos usos, aunque sea información un poco recogida sin querer, digamos. Y nada, ahora ya sí que es el turno de preguntas global. Y como he dicho al principio, pues aquí tenéis mi correo, pues si en algún momento queréis escribirme para cualquier cosa, cualquier duda que os pueda surgir, y espero que os haya resultado agradable la charla y hayamos aprendido algo. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que sí, yo hemos aprendido todos y es una charla muy, muy didáctica y muy visual, ¿no? Que es lo importante cuando se da una charla. Abrimos el turno de preguntas. Tenemos ya una de Pedro Lama Martínez, que te da la enhorabuena por la charla que acabas de dar y te hace varias preguntas seguidas, ¿no? Te las digo todas, pues es fácil de recordar. Te dice que si se respetan las cámaras de fototrampeo instaladas en el campo, si hay que solicitar permiso para su instalación y qué sorpresas agradables o desagradables te has podido encontrar en las imágenes capturadas. Vale, si se respetan o no, esto es un poco, no sé si decir una lotería o no, depende del sitio, de muchas cosas. Al final hay trabajos que a lo mejor pones 40 cámaras, vuelves y tienes las 40, y hay otros sitios que pones 40 cámaras, vuelves y tienes 30. Entonces, bueno, depende un poco. Al final hay determinadas épocas del año, como puede ser la época pues, de las setas y demás, y es una zona muy setera, que no es la mejor porque hay mucha gente en el campo mirando al suelo o cerca del suelo, y eso es mala época. Y luego también depende de dónde pongas la cámara.
determinadas especies, por ejemplo, pues no sé, los lobos habitualmente se ponen en caminos o cruces de caminos y demás, y esas zonas muy accesibles para personas, me da igual que sean senderistas, ciclistas, cazadores, no sé, en general, esas zonas muy accesibles no son buenas, pero bueno, si es para un uso recreativo, pues siempre, obviamente, esconderlo lo mayor posible por la cuenta que nos lleva. Luego hay cajas de seguridad, también se pueden poner candados del tipo más o menos de los que hay para las bicis y así, que pueden ayudar, pero bueno, también depende un poco de quien te la quiera robar, si estás dispuesta a volver un día con una herramienta para romper el candado o no, pero bueno. Respecto a de si hay que pedir permiso o no, es muy buena pregunta. Y la respuesta depende. Obviamente nosotros trabajamos habitualmente con proyectos de investigación y ahí sí que va todo con permiso. Entiendo que la pregunta va más por uso recreativo, tengo mi cámara, puedo ponerla o no. Pues o sea, en esta cuenta de Twitter que pongo aquí, yo hice esa pregunta a las cuentas de agentes medioambientales de, pues, las que estaban en Twitter, ¿no? De Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Madrid, básicamente todas las que pude. La respuesta dependía de la administración y, bueno, entonces, obviamente, dependiendo de la comunidad autónoma, básicamente el que esté haciendo la pregunta, pues la respuesta va a depender. Si me manda un mail, le puedo poner el enlace al tweet o lo puedes buscar en mi cuenta, vamos, y él lo tiene. Pero bueno, básicamente lo que te dicen un poco en general es no la pongas en sitios muy conflictivos, es decir, no puedes poner tu cámara para un uso recreativo en un nido de una imperial, por ejemplo, o en un sitio muy delicado para la fauna. Si la vas a poner en un árbol, en una encina cualquiera, de una dehesa cualquiera, de tal, pues en principio no había problema, aunque en algunas comunidades tienes que avisarlo. ¿Y qué más ponían? Pues básicamente, y bueno, y luego obviamente en los espacios protegidos, pues siempre te dirigen al PRUG o al PON, ¿no? Al plan de usos y gestión, que ahí sí que ya pues está apareciendo o empiezan a aparecer cosas. El problema a este respecto es que el fototrampeo es algo relativamente nuevo. Entonces, la mayoría de legislación que hay no contempla esta herramienta. Entonces, los que te dicen que tienes que pedir permiso se basan básicamente en las normativas que hay sobre fotografía, que sí que si tú coges la ley de protección de la naturaleza, pues sí que en algunos artículos se dice que se pueden tomar fotografías de la fauna silvestre sin que cause una alteración grave de los individuos y tal. Esto obviamente, pues, no sé, si te vas a un mirador y ves buitres volando, pues obviamente tú estás en la partedera de la carretera, pues lo tienes lejos, no afecta mucho. Con una cámara de fototrampeo, puesto que sí te puedes ir y ponerla al lado de la carroña, pues ahí ya sí que afecta, ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente no te puedo decir la respuesta concreta, ya te digo, depende de la comunidad autónoma, pero básicamente eso. Y la tercera, que creo que se me ha olvidado, ¿no? Sí, ¿qué sorpresas agradables o desagradables te has encontrado en las imágenes que hayas capturado? Ya, pues sorpresas agradables. A ver, sorpresas agradables trabajando en Doñana, pues obviamente, aunque trabajáramos con ungulados, ¿no? Como se ve, o yo habitualmente trabajo con ungulados, pues encontrar un lince siempre es agradable. Encontrar este tipo de especies más esquivas siempre es agradable. Recuerdo también una foto de una pareja de zorros en celo que se puso delante de la cámara y estuvo ahí. Bueno, tengo la serie fotográfica del cortejo entero y no sé. La verdad es que sorpresas agradables muchas porque siempre, pues, si trabajas mucho con fototrampeo y ves muchas fotos, al final, por estadística, siempre te caen cosas buenas, ¿no? También la foto que he puesto del zorro con la liebre y este tipo de cosas, bien. Y luego desagradables, pues, pues bueno, más asociados con la presencia humana, ¿no? O sea, como desagradable, pues una de la cámara fue un setero
y no por la foto en sí que fuera desagradable, pero curioseó, abrió la cámara y entonces entró todo el agua, llovió los días siguientes, entró el agua y la cámara pues obviamente se estropeó. Y, y lo más picante quizá, pues también una foto de un hombre haciendo sus necesidades. Bueno, Sí, eso suele ocurrir. sí. Yo por mi parte, para completar un poquito la pregunta de Pedro Lama con las autorizaciones, por ejemplo, los espacios naturales protegidos, en este caso el Parque Nacional de Ordesa, cualquier investigador tiene que pedir una autorización previa, ¿no? En este caso, si quiere instalar, que nos ha pedido recientemente para ver la comunidad de depredadores del topillo nival, pues tiene que pedir autorización. Y es cierto que está la normativa un poquito así cogida con pinzas. Preguntando recientemente al SEPRONA, parece ser que hay que informar a la subdelegación del gobierno de la instalación de cámaras de fototrampeo y sí poner una indicación en la zona, no indicando dónde están las cámaras, pero sí una indicación en la zona que se está haciendo un estudio con cámara de fototrampeo, como para avisar. Y siempre es bueno que estén etiquetadas, de que están dentro de un estudio y demás, y que no se va a hacer un uso no se va a hacer un uso inadecuado, ¿no?, de las imágenes si sale una persona, ¿no? Pero sí es cierto que a veces es complicado, que los agentes medioambientales tampoco no tenemos muy claro cómo actuar ante esta situación. Veo que, no sé si Raúl, no sé si quieres comentar algo o... No, que veo aquí el colegio que desea responder en directo. No. Veo que hay bastantes preguntas, así que Vale. adelante. Vale, pues mira, David Burgui Oltra te comenta que pregunta si las cámaras se colocan aleatoriamente según un reparto equidistante o es conveniente buscar lugares de paso, utilizar atrayentes y sobre todo se refiere al método para calcular las densidades. Vale, pues depende del método. En los métodos que yo he visto, bueno, si está pensando en un método concreto, que lo escriba mientras yo hablo. Pero bueno, estos métodos que yo he dicho sin reconocimiento de individuos, las siglas eran REM, REST o el Distant con cámaras o algún otro que hay. En general, cuando no hay reconocimiento de individuos, el muestreo es aleatorio, entonces se hace un muestreo aleatorio que se pone en una serie de cámaras. Bueno, esto sabéis seguro que los GIS lo hacen, ¿no? Se distribuye una serie, un número de puntos de forma aleatoria en tu área de estudio, o en su defecto una malla regular con origen aleatorio, que al final es lo mismo, y se ponen cámaras equidistantes cada 500, 1000 metros, lo que sea, ¿no?, para cubrir el área de estudio. Eso es cuando no se requiere reconocimiento de individuos y cuando se aplican los métodos basados en el reconocimiento de individuos, lo que decíamos como captura y recaptura. Ahí sí que se trata de aumentar la probabilidad de detección al máximo colocando las cámaras en sitios favorables o incluso usando cebos. Entonces, pues, lo que decíamos de sendas o cruces de caminos, pues si estamos trabajando con carnívoros son sitios muy buenos, o incluso utilizar atrayentes de olor, de alimento y demás para aumentar la probabilidad de captura y también aumentar el tiempo que el individuo pasa delante de la cámara. Cuanto más tiempo pase, más fotos tienes y te permite identificar pues ese patrón de manchas o no. Al final, si lo pones en una zona aleatoria o en una zona de paso y pasa un lince y tienes una foto de medio lince, pues ya te quedas sin medio lince. Mientras que si pones alguna trampa olfativa que el individuo esté ahí pues un par de segundos, un par de minutos, puedes tener muchas más fotos que te aportan más información. Pues vamos a continuar. Esto más que una pregunta, bueno, creo que es lo que hemos estado hablando, el tema de las autorizaciones. Efrén Fernández Barrio comenta que él entiende que no se puede colocar cámara de fototrampeo si no es con permiso, en primer lugar, si es un propietario, si es una propiedad privada, ¿no?, evidentemente el propietario. Claro. Si fuera un monte de utilidad pública, pues permiso de la Junta Vecinal y después de los órganos gestores del espacio, como hemos comentado, ¿no? En caso de proyecto de investigación, el permiso corresponde al gestor, la administración. Y que otro aspecto a tener en cuenta, que también lo hemos comentado, es la ley de protección de datos, ¿no? Bueno, Sí. Entonces, bueno, pues es más o menos un poquito lo que hemos comentado. Sí. Después, José Manuel Muñoz Guijarro te felicita por la presentación, dice que ha sido muy interesante y bastante completa y que muchas gracias por compartir tu conocimiento. Y hace una pregunta que hacen varios asistentes sobre qué rango de precio pueden tener estas cámaras de fototrampeo
qué características deben de tener o que deberían tener en cuenta para adquirir una. Y esto es más sobre la metodología, sobre cada cuánto tiempo hay que ir a recoger los datos. Bueno, y cambiar baterías, aunque eso no depende, pero vamos, sobre cada cuánto tiempo sería conveniente revisar las cámaras de fototrampeo. Vale, pues a ver, el rango de precios extremadamente alto y justamente hace 15 días o así estuve en un curso y lo estuve revisando un poco y lo tengo reciente. Si hacemos una búsqueda en Amazon y ponemos cámaras de fototrampeo y ordenamos de la más barata, ordenar de menor a mayor precio, ¿no? La mínima incluso está por debajo de los 30 euros. Y bueno, si ya te vas a una cámara, buscando la cámara más cara que yo encontré, estaba por encima de los 1000. O sea que la diferencia de precios es bastante amplia. Estos son los casos extremos, obviamente. Luego, en general, las cámaras, pues, o sea, el rango de una cámara más o menos buena, ¿no? Digamos, una cámara que te pueda responder bien, pues yo diría entre 150 y 300 lo más habitual, ¿vale? Luego, características. Eso depende mucho de la utilidad que se le vaya a dar. Pero bueno, lo que primero digo de todo, ante todo, es que, y además sacamos un trabajo hace poco, a final de año más o menos, que está publicado en Journal of Zoology, y bueno, y el que ha hecho la pregunta, el que tiene interés, pues que me lo mande, si no lo encuentro yo te lo mando, o sea, que me escriba, perdón. Y nada, básicamente lo que quiero decir es que comparamos cámaras de un amplio rango de precios, no de 30 y de 1000, pero sí de poco más de 100 y algo más de 400 o 500. Y al final lo que vimos es que el rendimiento no compensaba. O sea, que la cámara que valía 5 veces más no te detectaba 5 veces más de animales, ¿vale? Eso sí que quiero dejarlo claro. Y luego, características, pues bueno, al final depende. Si te interesan vídeos, que ya cada vez las cámaras todas te incluyen. Antes que incluyeran vídeos con sonido era algo, bueno, antes me refiero a hace, no sé, 6, 7 años, era algo más raro. Ya no me quiero retomar al pedal que decía Paco antes, pero bueno. Pero ahora cada vez todas las cámaras, pues eso, te permiten muchas fotos, vídeos con sonido. Todas van siendo cada vez más o menos, cada vez más iguales. Luego hay alguna característica muy diferenciadora que puede ser que, por ejemplo, que las fotos nocturnas sean en color o no. Que el flash sea un flash, pues como de una cámara de un móvil, por ejemplo, ¿no? Un flash blanco que te permite tener fotos nocturnas a color. Y eso puede ser útil en determinadas situaciones, pues si trabajas con especies nocturnas y te interesa pues reconocer individuos o por lo que sea tener fotos a color, aunque eso implica que por la noche le pegue un flashazo, literalmente, como es el de la cámara de un móvil, a lo que tengas delante. Y luego hay otras cámaras que, por ejemplo, el flash por la noche es invisible para los animales. Tiene fotos en blanco y negro, pero los animales no las detectan. Entonces, pues bueno, ahí es un poco en función de los intereses lo que te determina que elijas una u otra. Si no, pues obviamente pues bueno, una cámara que pues, te permita grabar fotos, vídeos y demás, con el flash infrarrojo en general, pues te va a pasar desapercibida para los animales nocturnos, que eso normalmente es algo bueno. Y quizás esas sean las características más relevantes. A mí me gusta mucho que tengan, por ejemplo, pantalla para ver las fotos en campo. No todas las cámaras las tienen, y sí que cuando vas a colocarla, pues poder directamente en la cámara ver las fotos te ayuda bastante, que si no, siempre te puedes llevar un lector de tarjetas y lo conectas al móvil o lo que sea y las ves, pero bueno, si la tiene la cámara, pues mejor. Y quizás eso sean algunas de las características fundamentales. Y luego respecto a cuánto tiempo o con qué frecuencia ir, pues es que aquí también depende mucho de lo que estés haciendo y donde esté tu cámara. Quiero decir, si pones, lo llevo al extremo, si pones la cámara en un punto de carroña, o sea, si vas por el campo y te encuentras un animal muerto o atropellado, pones la cámara, pues probablemente en un día te funda la tarjeta y las pilas. Si la pones en un punto más o menos aleatorio, pues puede aguantar varias semanas y varios meses. En general, yo siempre lo que digo cuando surge este tipo de pregunta, que es bastante frecuente, es que las cámaras que venden hoy en día, cualquiera prácticamente, vamos, tiene capacidad de pila
pila y tarjeta, poniendo ya con una tarjeta de 16 o de 32 gigas de memoria, ¿vale? Porque hay algunas ya que incluyen de varios cientos de gigas, pero bueno. Una cámara con una tarjeta de 32 gigas nueva y un set de 6 pilas 8 que normalmente tienen nuevas, te aguanta para 12.000 o 12.000, 15.000 fotos, más o menos, ¿vale? Entonces, tú ya tienes que calcular en tu sitio en cuánto tiempo se hacen esas 12.000 fotos, es lo que decía. En un punto de Carroña pueden ser media hora, en un punto aleatorio puede ser 2 años y medio o más. Entonces, bueno, en base a eso, te marcaría cuándo tienes que volver a revisar la cámara. Tampoco es bueno volver mucho por el tema del olor y demás. Es decir, nunca voy a decir ves todos los días a a revisar la cámara. Por eso, porque al final estás dejando olor, estás dejando rastro y demás, que no es muy recomendable. Pero bueno, yo nunca, siempre en cursos así, siempre tengo una diapositiva en modo meme que pone no soy autosuficiente. Entonces, sí que una vez al mes, quizá, una vez cada 2 meses está bien ir, revisar tarjetas, revisar pilas, descargar tarjeta por si te la roban, que no pierdas todo. Y bueno, porque a veces los animales pues la mueven y demás. Entonces hay veces que pones la cámara y a los 3 días va un ciervo, la mueve y ya tú te piensas que la cámara está funcionando, pero realmente no. Entonces, bueno, o sea, yo lo que sí que, la idea que quiero que quede en esta pregunta es eso. Calcules que para unas 12.000, 15.000 fotos la cámara va a poder estar funcionando sola. Entonces, a partir de ahí, establezcas un poco la frecuencia de ir a echarle un ojo. Ok. A ver, Álvaro Gómez Carrasco pregunta, a ver si lo he entendido bien. Salvo en conteos absolutos, inicio de la presentación, en los que obtenemos el tamaño poblacional, abundancia, Sí. métodos de paso, abundancia relativa o datos de campo. ¿Cómo se pasa a abundancia, número total de individuos o densidad? ¿Es pura inferencia estadística, modelo de probabilidad o hay tablas o tarifas de transformación? Eso, ¿Queda más o menos claro la pregunta? a medias, o sea, los conteos totales ya te dan abundancia. Y luego decían abundancia relativa, ¿no? No sé si de abundancia relativa ponía algún ejemplo. No, ¿no? Vale, entonces sí que creo que la tengo clara. Nada, conteos totales te dan ya abundancia relativa, porque al final lo que se trata es de contar todos los individuos que hay en la población, estableciendo pues eso, puntos de observación o lo que decía de las avionetas. Entonces, si se va a un humedal, por ejemplo, o una laguna determinada y se hace un censo de flamencos, por ejemplo, pues se trata de cubrir toda esa laguna y a partir de ahí contar todos los flamencos que haya. Y asumes que no te dejas ninguno, ¿vale? Entonces ahí no hay transformación posible, porque ya el método asume que estás viendo todo. Luego, obviamente, puede haber algunos que se te escapen por muchas cosas o hay que repetir el censo, ¿no? Habitualmente, porque pues sabes que en un día, por circunstancias que sean, parte de la población de flamencos que hay en esa laguna, pues puede que esté en otra y demás. Entonces, bueno, en cualquier caso ahí se asume que estás contando todos, ¿vale? Y si se repite el censo, pues, o el muestreo, te queda con el valor máximo. Un día vas y cuentas 100, el segundo día vas y cuentas 98 y el tercer día cuentas 121, pues normalmente te quedas con el 121. Y luego de abundancia relativa, a ese tipo de transformación que decía de tablas y demás, no es posible. O sea, no hay transformación posible por lo que decía, porque o sea, índice de abundancia relativa, haces un transecto de 3 kilómetros y ves 2 animales, ¿vale? Pues ahí, la abundancia relativa es 2 animales por kilómetro recorrido, pero no hay transformación posible. Si otro indicador de abundancia relativa, haces un transecto de huellas y ves una huella cada 500 metros. Ahí no hay transformación posible. La abundancia relativa no la puedes transformar a densidad absoluta o abundancia total, ¿vale? La abundancia relativa es algo generalmente, pues como decimos, muy sencillo, pero que no te va a permitir llegar al número de individuos que hay en la población, te va a permitir trabajar con tendencias. Al final, si tú haces un
muestreo durante 20 años, ¿no? Lo que veíamos con el corzo. Y los primeros años ves un corzo por kilómetro cuadrado y acabas teniendo, luego empiezas a ver 2, luego 2,5, luego 3, luego 10, pues sí que te están diciendo que en la población el número de individuos está creciendo, pero quizás no en esa proporción. Quizás si pasas de un individuo por kilómetro de recorrido a 10 individuos por kilómetro, no quiere decir que haya 10 veces más de individuos, sino que tu índice relativo de abundancia te está multiplicando por 10, pero eso no siempre te va a decir que la densidad o la abundancia se esté multiplicando por 10. Sí que te va a decir que la densidad está creciendo. Creo que queda aquí una última pregunta sin contestar de Pedro Lama nuevamente, que pregunta que qué dificultades encontráis para hacer un buen censo del lobo ibérico. Hay bastante polémica al respecto y no tengo claro por qué no se hace una estrategia científica para hacer una estimación fiable. Una pregunta interesante. Sí, la verdad, y lamentablemente no puedo contestar porque yo no tengo experiencia con lobo, ya me gustaría, la verdad. Entonces, entiendo la polémica o sea, y bueno, a mí también me interesa un poco y trato de estar más o menos actualizado de congresos y demás. Y, o sea, sé por dónde va la pregunta, por el número de individuos en la manada, si hay reproducción y no, todo este tipo de cosas, supongo, vamos, pero no lo sé por lo que digo, yo no he trabajado con lobo, no sé si tú, Paco, has hecho algo, No. pues yo lo siento, pero no, no sé. Obviamente sí, deberían establecer criterios científicos, ¿no? Para definir los programas de monitorización, pero bueno, sabemos que esto siempre cuesta un poco, ese paso cuesta, desafortunadamente. Y nada, y luego sí que hay algún trabajo, estoy pensando ahora, por ejemplo, hay un trabajo que se combinaba genética con fototrampeo para, utilizando estos métodos de captura-recaptura, haciendo captura-recaptura con cacas, ¿vale? Es decir, se hicieron transectos, se recogieron excrementos, a partir de esos excrementos de lobo se identificó, obviamente, que eran de lobo, y luego el individuo, y sabiendo dónde cada individuo había dejado sus excrementos, pues se cuantificó el número de individuos de lobo en Galicia, que es el trabajo, es un trabajo de 2016 o algo así, ¿vale? Y lo mismo, si quien ha hecho la pregunta le interesa, yo se lo puedo enviar si no lo encuentro. Es el de Pepe Jiménez, ¿no? Ya te Jiménez, sí. Bueno, por mi parte, para contestar a Pedro un poquito qué dificultades hay, al final, para cualquier censo, ya sea de lobo o de cualquier otra especie que está en varias comunidades autónomas, pues como cada comunidad autónoma es competente en su territorio, pues hay que organizarse, ¿no? Y hacer una estrategia para que sea de manera homogénea en todas las comunidades. Por volver al caso del lince, el lince se sabe hasta el número de ejemplares que hay, que en el último censo del 2020 eran 1.111 ejemplares, es porque hay una metodología aprobada por todas las comunidades autónomas, se hace un esfuerzo, que hacer un censo requiere un esfuerzo bastante elevado. Entonces, bueno, pues la parte logística previa entre coordinación de las diferentes administraciones es muy importante y en el caso del lobo, pues parece ser que no es así, ¿no? No sé si queda alguna pregunta más pendiente. Porque la de David Burgui creo que ya comentamos, ¿no? De las cámaras si se colocan aleatoriamente o no, Sí. en función, sí, eso ya también se contestó. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Dejamos 30 segunditos. Por ejemplo, para si a alguien se le ocurra bien más, estos 30 segundos, pondré una anécdota también que preguntaba, ¿no? ¿Qué sorpresas agradables hemos encontrado? Pues una que nos hemos encontrado agradables aquí en Ordesa hace una semana, haciendo el estudio este de gato montés con la Universidad Rey Juan Carlos, es que hemos fotografiado un conejo. Y es una especie de mamífero que no estaba en el Parque Nacional ni en los alrededores. Había ciertas antiguas, bueno, liebres sí hay, pero de conejo no había. Y es cierto que el Parque Nacional, que es de alta montaña, pero tiene una parte de monte mediterráneo. Entonces, bueno, es una muy buena noticia porque es un mamífero más en el parque, ¿no? Entonces, bueno, te llevas gratas sorpresas con las cámaras. Pues para dar otros 30 segundos extras, cuento yo otra anécdota en esa línea. En este caso, desagradable, justamente fue esta semana, vimos igual, en un trabajo que iba por otra línea, vimos un mapache en la provincia de Cuenca. Que bueno, eso también es desagradable. Y de hecho, pues lo mandamos a Galen y por ahí saldrá el report, pero vamos.
Sí, especies que piensas que no están o que, pues eso, al final la cámara te saca todo, pues hay veces que te encuentras cosas chulas porque no piensas que no estás y luego te encuentras otras especies invasoras y demás de este tipo que al final eso sirve para reportar la especie, porque si no, pues, y para que se pueda establecer un plan de erradicación, ¿no? Si se considera antes de que vaya más, porque al final, bueno, esta cámara concretamente estaba en un sitio relativamente poco accesible y demás, que si no, a ver, o sea, tener una observación directa de ese mapache, pues hubiera sido bastante más complicado. Totalmente. A ver, parece que hay una pregunta última. Bueno, Pedro Lama que nos da las gracias y que muy interesante todas las respuestas. Genial, muchas gracias. Pues si Raúl no dice lo contrario, damos por finalizada esta sesión del Café Forestal, sin antes irnos, recordaros que el próximo café será el próximo jueves con una ponencia que se titula Introducción a la epidemiología y control de la enfermedad de Phytophthora cinnamomii que provoca en encinas y alcornoques. No sé si Raúl quieres añadir algo más antes de finalizar la sesión. No, nada más, eso, lo que has comentado. Dar las gracias a Pablo. Creo que ha sido súper didáctica para alguien ajeno a todo esto como soy yo, el tener una idea de cómo funciona todo esto del seguimiento de la fauna silvestre de nuestro país y desde luego que bueno, que ahí la vamos a tener en nuestra biblioteca en el canal YouTube para cuando lo necesitemos, tenerte ahí de vídeo de cabecera, ¿no? Y nada más lo dicho, que la semana que viene pues a saber algo más sobre la seca de la encina y el alcornoque por un especialista que están trabajando en ellos del CICITES en Extremadura y nada, que promete también ser muy interesante. Así que nada más. Un abrazo para todos y nos vemos. Genial, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado mucho luego. y hayáis aprendido. Hasta luego. Adiós. Hasta otra, Pablo. Hasta luego.